Él le dio dinero para el autobús, sin saber que ella era una millonaria directora ejecutiva, y se enamoró perdidamente de él. La lluvia de la mañana golpeaba suavemente contra las ventanas del autobús mientras Daniel ajustaba su gastada mochila y se acomodaba en su asiento habitual. A los 27 años, había aprendido a encontrar consuelo en las pequeñas rutinas. La misma ruta de autobús al trabajo, la misma cafetería los viernes, la misma aceptación tranquila de los ritmos modestos de la vida. Él la notó inmediatamente. Ella estaba parada cerca del frente del autobús, rebuscando en un pequeño bolso con creciente ansiedad. Su cabello rubio captó la pálida luz de la mañana. Y a pesar de su apariencia pulida con esa elegante chaqueta de cuero negra, algo en su postura hablaba de genuina angustia. «Lo siento mucho», le decía al conductor del autobús. Su voz tenía un tono de vergüenza que hizo que el corazón de Daniel se encogiera. «Pensé que tenía el cambio exacto, pero me faltan un peso con 50 centavos». 50. El conductor, un hombre curtido que había visto todas las variantes de esta escena, simplemente se encogió de hombros. «No puedo ayudarla, señorita. Tengo que pagar el precio completo». Daniel observó cómo otros pasajeros se removían incómodos, algunos revisando sus teléfonos, otros mirando por las ventanas. Reconoció esa particular indiferencia urbana, la forma en que la gente se protege al no involucrarse, pero la voz de su madre resonó en su memoria. Palabras que ella había dicho innumerables veces durante su infancia. «La amabilidad no cuesta nada, Danny. Pero vale la pena». Sin pensarlo mucho, Daniel se puso de pie. «Disculpe», gritó, caminando hacia la parte delantera del autobús. La joven se giró y por primera vez vio claramente sus ojos, de un azul intenso, llenos de una mezcla de frustración y genuina vulnerabilidad. «Aquí», dijo simplemente, sacando su billetera y entregándole $2 al conductor. «Esto debería cubrirlo». La mujer lo miró fijamente, visiblemente desconcertada. «Oh, no podría. No es ninguna molestia», dijo Daniel, ofreciéndole una suave sonrisa. «Todos hemos pasado por eso». «Gracias», susurró, y algo en su voz le hizo creer que lo decía en serio. «Soy Baielit Daniel», respondió, extendiendo la mano. Su apretón de manos era firme y seguro, pero él notó que sus dedos temblaban ligeramente. Mientras el autobús avanzaba a toda velocidad, Baielit se encontró caminando junto a él hacia los asientos traseros. «Es muy amable de tu parte», dijo ella, acomodándose en el asiento frente al de él. «No sé qué pasó. Estaba tan seguro de que tenía suficiente cambio». Daniel estudió su rostro, notando el genuino desconcierto allí. «Papás para los mejores de nosotros», dijo. «Una vez me presenté a una entrevista de trabajo y me di cuenta de que había olvidado por completo mi billetera. Tuve que caminar 12 cuadras bajo la lluvia». Ella rió con un sonido como el de las campanillas de viento en una tarde de verano. «¿Conseguiste el trabajo?» «En realidad, lo hice». El entrevistador dijo que cualquiera lo suficientemente decidido a caminar 12 cuadras bajo un aguacero era exactamente el tipo de empleado que necesitaban. Se pusieron a conversar cómodamente mientras el autobús avanzaba por las calles de la ciudad. Daniel se enteró de que Baielit era nueva en el uso del transporte público y que recientemente había decidido experimentar la ciudad de manera diferente. Parecía genuinamente curiosa sobre su trabajo como diseñador gráfico para una pequeña organización sin fines de lucro y le hacía preguntas reflexivas sobre los proyectos que más le apasionaban. «Hay algo hermoso en el trabajo que importa», dijo, mirando por la ventana los barrios que pasaban. «Creo que a veces olvidamos que el éxito no siempre tiene que ver con el tamaño de nuestro sueldo». Sus palabras le parecieron inusualmente sabias para alguien que parecía recién salido de la universidad. Había una profundidad en sus observaciones que sugería que había pensado profundamente sobre las prioridades de la vida. Cuando se acercaba la parada de Daniel, éste sentía una inesperada reticencia a terminar su conversación. «Esto puede sonar atrevido»,
dijo poniéndose de pie y echándose la mochila al hombro. ¿Pero te gustaría tomar un café algún día? Hay un pequeño lugar en la quinta calle donde hacen los mejores bollos de manzana y canela de la ciudad. La sonrisa de Bayelit era radiante. Me encantaría, dijo sacando su teléfono para intercambiar números. Y Daniel, gracias de nuevo más de lo que crees. Al bajar del autobús, Daniel se encontró sonriendo de una manera que no lo había hecho en meses. Había algo en Bayelit que hacía que el mundo pareciera un poco más brillante, un poco más lleno de posibilidades. Lo que Daniel no sabía era que Bayelit pasó el resto del viaje en autobús mirando por la ventana, con la mente acelerada. Ella era Bayelit Morrison, directora ejecutiva de Morrison Tech Solutions, una empresa que había construido desde la nada hasta convertirla en una empresa multimillonaria. Era propietaria de 3 casas, conducía coches que costaban más que el salario anual de la mayoría de la gente y no había utilizado el transporte público desde la universidad. Pero esta mañana, después de otra noche sin dormir, preguntándose si alguien alguna vez vería más allá de su riqueza la persona que realmente era, tomó una decisión impulsiva. Había dejado a su chofer en casa, había tomado el autobús, y de alguna manera, había terminado en una situación en la que la simple amabilidad de un extraño la había conmovido hasta las lágrimas. El genuino interés de Daniel, su total falta de reconocimiento, su fácil aceptación de ella como una persona más en el autobús. Era todo lo que había estado buscando sin saber cómo encontrarlo. Su cita para tomar un café 3 días después se prolongó hasta 4 horas. Daniel eligió una mesa en un rincón del Meredith's Café, un lugar acogedor con sillas desiguales y obras de arte locales que cubren las paredes. Bayelit llegó justo a tiempo, vestida con vaqueros y un suéter sencillo, luciendo de algún modo elegante y accesible. Tengo que confesar algo, dijo después de haber ordenado, con las manos alrededor de su taza de café para calentarse. La verdad es que no suelo el autobús. Esa mañana fue, bueno, una especie de experimento. Daniel levantó una ceja, sonriendo. Un experimento en transporte público. Un experimento de ser ordinario, dijo. Entonces me reí de cómo sonaba eso. Sé que probablemente suene extraño. No es nada extraño, dijo Daniel inclinándose ligeramente hacia adelante. A veces todos necesitamos salir de nuestra vida habitual y ver qué hay ahí. Hablaron de todo. Esa tarde, Bayelit compartió historias sobre crecer con padres que nunca estaban en casa, sobre sentirse aislada a pesar de estar rodeada de gente. Daniel habló sobre la muerte temprana de su padre, sobre aprender a encontrar la alegría en los pequeños momentos porque no siempre se podía contar con los grandes. ¿Sabes lo que admiro de ti?, dijo Bayelit mientras se preparaban para irse. Pareces contento, no complaciente, sino genuinamente en paz con quien eres. Daniel consideró esto. Creo que aprendí pronto que la felicidad no consiste en tenerlo todo. Se trata de apreciar lo que tienes y encontrar maneras de alegrarles el día a los demás. Mientras la acompañaba a la parada del autobús, Daniel sintió la misma reticencia que había experimentado antes. ¿Te gustaría repetir esto?, preguntó. Quizás cenar la próxima vez. Me encantaría, dijo Bayelit, y luego dudó. Daniel, hay cosas en mi vida que son complicadas. Espero que tengas paciencia conmigo mientras descubro cómo compartirlos. Le apretó la mano suavemente. Todos tenemos partes complicadas, Bayelit. Tómate tu tiempo. Durante las semanas siguientes, su amistad se profundizó hasta convertirse en algo más significativo. Bayelit siguió encontrándose con Daniel en restaurantes y cafeterías modestos, insistiendo siempre en pagar su parte a pesar de sus protestas. Hablaba vagamente de su trabajo, mencionando solo que se dedicaba a los negocios y viajaba a menudo. Daniel, por su parte, se enamoró de su inteligencia discreta, de su sorprendente perspicacia sobre la naturaleza humana y de su forma de escuchar, como si cada palabra que decía importara. Tenía un don para hacer las preguntas adecuadas, para extraerle sus pensamientos y sueños de maneras que resultaban naturales y reveladoras. Una noche,
Mientras paseaban por el parque de la ciudad después de cenar, Bayelit se detuvo junto a una fuente y se giró hacia él. Daniel, necesito contarte algo importante sobre mi vida. Algo que debería haberte dicho hace semanas. La seriedad de su voz le hizo un nudo en el estómago. De acuerdo, dijo simplemente. No soy quien crees, empezó ella, pero luego se contuvo. No, eso no es cierto. Soy exactamente quien crees, pero mis circunstancias son diferentes a las que te he hecho creer. Respiró hondo y le contó todo sobre Morrison Tech Solutions, sobre la riqueza, sobre la soledad que la había llevado a ese autobús esa mañana lluviosa. Habló de reuniones de directorio y adquisiciones de empresas, sobre el peso de la responsabilidad y el aislamiento del éxito. Tenía tanto miedo que terminó su voz apenas por encima de un susurro. Miedo de que si lo supieras, me verías de otra manera. De que pensaras que estaba jugando algún tipo de juego o que quisieras algo de mí que no podía darte. Daniel guardó silencio un largo rato, procesando lo que le había dicho. Cuando finalmente habló, su voz era suave. Bayelit, ¿recuerdas lo que dijiste sobre apreciar lo que tienes? Ella asintió. Lo que tengo eres tú. La mujer que se ríe de mis chistes malos, que escucha mis historias sobre clientes difíciles, que se da cuenta cuando el anciano de la cafetería parece solo y siempre se asegura de saludarlo. Tu cuenta bancaria no cambiaría nada de eso. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero todo será diferente ahora. La gente tendrá expectativas, quizá opiniones, dijo Daniel, tomándole las manos. Pero ese es su problema, no el nuestro. Lo que importa es esto. Tú y yo aquí y ahora. El resto son solo detalles que resolveremos juntos. 6 meses después, Daniel seguía yendo en autobús al trabajo casi todos los días. Aunque ahora Bayelit se unía a él a veces, para gran diversión de su asistente, que había desistido de intentar comprender las opciones de transporte de su jefe. Habían encontrado un ritmo que honraba sus mundos. Cenas tranquilas en casa, eventos benéficos donde las habilidades de diseño de Daniel resultaron sorprendentemente valiosas, viajes de fin de semana a lugares donde podían ser simplemente Daniel y Bayelit, no el director ejecutivo y su novio. ¿Sabes lo que he aprendido? Bayelit dijo una mañana, mientras estaban sentados juntos en su autobús familiar, y escribió, la verdadera riqueza no se trata de lo que posees. Se trata de encontrar a alguien que te vea con claridad y decida amarte de todos modos. Daniel sonrió, recordando aquella mañana lluviosa en la que la angustia de un desconocido lo había llevado a la simple bondad. Mi madre siempre decía que la bondad lo valía todo. Nunca entendí bien a qué se refería hasta que te conocí. ¿Qué crees que diría de nosotros?, preguntó Bayelit. Daniel pensó en su madre, en su sabiduría y su corazón generoso. Creo que diría que el amor construido sobre la bondad es el cimiento más sólido de todos. Mientras el autobús los llevaba por la ciudad que despertaba, pasando por las cafeterías y las tiendas de barrio donde se había desarrollado su historia, Daniel y Bayelit se sentaron juntos en silencio, comprendiendo que a veces las historias de amor más extraordinarias comienzan con los actos más sencillos de decencia humana. Y en esa comprensión, encontraron la clase de felicidad que no se puede comprar, que solo se gana mediante la decisión diaria de ver y apreciar lo mejor de cada uno.